Muy buenos días. Otra vez más estoy aquí con ustedes para comenzar una profecía nueva. Es la profecía 8 para que sigamos estudiando la palabra tranquilamente. Vamos a entrar a este tema. El tema de hoy es la profecía 8, que nos habla acerca de las 6 trompetas del Apocalipsis. Está en el Apocalipsis 8:2 al 9:21. Su punto inicial, 1994, punto final en el tiempo, el día 1260 de la gran tribulación. Esta profecía consiste en ángeles recibiendo 7 trompetas. Luego se lleva a cabo un servicio especial en el cielo. Este servicio marca el fin de la paciencia de Dios con la humanidad, debido a que muchos eventos en el cielo están relacionados con eventos en la tierra. Podemos determinar fácilmente cuándo ocurrirá este servicio especial. Cuando termine el servicio, Dios iniciará 7 juicios contra la humanidad. El sonido de una trompeta en el cielo procede a cada juicio. Estos juicios despertarán al mundo entero a la realidad de un Jesucristo soberano. En la última instancia, estos juicios separan a las ovejas de las cabras. Una serie de sentencias punitivas pronto impactará la tierra. A primera vista puede parecer fuera de lugar en que un Jesús manso y humilde castiga la tierra con estos juicios. Pero recuerde que Jesús está tan comprometido con la justicia como con la misericordia. La devastación que causarán las 7 trompetas y las 7 copas que siguen a las 7 trompetas se puede comparar con el diluvio de Noé. Cuando haya terminado los 1335 días de la gran tribulación, no quedará vida en la tierra. Dios ejerce su ira cuando la misericordia extendida ya no tiene ningún efecto redentor sobre los pecadores. La ira de Dios se despierta cuando los pecados de los padres se multiplican y roban a las generaciones venideras la calidad de vida que Dios creó para la humanidad. 7 juicios están relacionados con el sonido de las trompetas en el tribunal del cielo. En tiempo bíblico, los toques de trompeta se usaban como señales y las 7 trompetas en el libro de Apocalipsis tienen el mismo propósito. Cada toque de trompeta señala un paso más hacia la segunda venida de Jesucristo. Aunque los primeros 6 juicios estén mezclados con misericordia, seguirán siendo terribles. La población de la tierra se reduce en más del 50% antes de que suene la 7ª trompeta. Anticipo que los primeros 4 juicios de la trompeta ocurrirán durante un periodo de aproximadamente 60 días. Estos juicios de trompeta asestarán un golpe fatal a las infraestructuras ecológicas de la tierra, causando daños que no podrán repararse. Estos juicios incluyen una tormenta meteórica de granizo ardiente, 2 impactos de asteroides y las erupciones de muchos volcanes. Aproximadamente 2 años y 3 meses después del 4º juicio se producirá un 5º juicio. Este juicio será la aparición física de Lucifer y sus ángeles caídos, demonios. Aunque hay mucha gente no se da cuenta, Lucifer es el temido anticristo. Aparece físicamente entre la humanidad, haciéndose pasar por Dios Todopoderoso. Él producirá toda clase de señales y prodigios y falsos y engañará a todo el que rechace el Evangelio de Jesús. 5 meses después de la aparición del diablo, sonará una 6ª trompeta en el cielo y estallará una gran guerra en la tierra. Durante la 6ª trompeta, Jesús permitirá que Lucifer mate a 1/3 de la humanidad, establezca una teocracia falsa y tome el control de la tierra. El diablo gobernará como rey de reyes y señor de señores durante unos 9 meses. Los malvados dependerán de él para su liderazgo, raciones y dirección. Por supuesto, los santos rechazarán la marca de la bestia, un tatuaje que Lucifer requerirá y no podrán comprar ni vender. Los primeros 6 juicios serán de naturaleza redentora. Jesús utilizará estos eventos para despertar a la gente del mundo a la necesidad de su salvación. Cuando Jesús destroce el mundo, demostrará a los laicos de todos los sistemas religiosos que su clero no conoce la verdad acerca de Dios o su palabra. Actualmente,
Fuertes paradigmas religiosos impiden que la mayoría de la población mundial escuche o considere el Evangelio. Por ejemplo, los musulmanes no pueden escuchar a los cristianos y los cristianos no pueden escuchar a los musulmanes. Dios comprende el estancamiento y sus juicios mortales humillarán la arrogancia de toda la humanidad para que el mensaje de los 144,000 profetas sea escuchado. El Espíritu Santo capacitará a 144,000 personas para hablar por Jesús. Proclaman el Evangelio eterno. La gente escuchará el Evangelio de Jesús en su propio idioma y cultura. Millones de personas que actualmente no conocen a Jesús lo abrazarán y recibirán su salvación. Esto será posible porque los primeros 6 eventos de las trompetas destrozarán los paradigmas religiosos de los honestos de corazón. Las 7 trompetas están organizadas en una arquitectura similar a los 7 sellos. Recuerde que 6 sellos se describen en la profecía 6, pero el 7º sello se encuentra en la profecía 7. Asimismo, se describen 6 trompetas en la profecía 8, pero la 7ª trompeta se encuentra en la profecía 9. Creo que Dios creó deliberadamente esta arquitectura para las siguientes razones. La regla 1 obliga al 7º sello a seguir el 6º sello. Dado que la segunda venida ocurre durante el 6º sello, el 7º sello debe ocurrir después de la segunda venida. Entonces surge la pregunta, ¿cuándo abrirá Jesús el 7º sello? Apocalipsis 20:12 afirma que el 7º sello será roto al final de los 1000 años al declarar que otro libro fue abierto, que es el libro de la vida. Dado que el libro que tiene 7 sellos es el libro de la vida, la apertura del libro de la vida indica que el 7º sello se rompe al final de los 1000 años. Al desvincular al 7º sello de las primeras 6 sellos, Dios logra 2 propósitos. Primero, ha podido ocultar una gran cantidad de información a plena vista durante 2000 años porque la escritura no tiene sentido hasta se comprendan las 4 reglas de interpretación. En segundo lugar, al poner el 7º sello en una profecía después de que la multitud innumerable esté en el cielo, descubrimos que el 7º sello tiene que ser abierto cuando se abre el libro de la vida al final de los 1000 años. Considere por un momento la belleza de separar la 7ª trompeta de las otras 6. Sabemos que cronológicamente la 7ª trompeta tiene que ocurrir después de la 6ª trompeta. También sabemos que la 7ª trompeta ocurre después de que los 2 testigos sean resucitados y llevados al cielo. Por lo tanto, los hechos se combinan para decirnos que Jesús hará todo lo posible para salvar a los pecadores antes de que suene la 7ª trompeta. En otras palabras, cuando la misericordia extendida ya no tenga ningún efecto redentor sobre los malvados, sonará la 7ª trompeta. Esta trompeta anuncia el fin de la generosa oferta de rendición de Dios. Nadie se perderá por estar indeciso. 2. Dios desconectó el 7º sello y la 7ª trompeta de sus 6 contrapartes para enfatizar su importancia. El 7º sello lleva el proceso de la revelación de Jesús a un gran final, resaltar la deidad eterna de Jesús, y la 7ª trompeta lleva la generosa salvación de Jesús a un gran final al resaltar su esfuerzo extendido por salvar a cada pecador. Considere nuevamente este sorprendente punto. La misericordia de Dios para los pecadores solo termina después de que cada pecador haya tomado su decisión. Esto es crucial. Justo antes de que suene la 7ª trompeta, la población del mundo se dividirá marcadamente en 2 bandos. Las ovejas obedecerán a Jesús y las exigencias del Evangelio eterno, y los cabritos obedecerán a Lucifer y los dictados de su teocracia. Obedecerá a Lucifer y los dictados de su gobierno. Todo malvado tiene que desafiar a los 2 testigos y cometer el pecado imperdonable. Por lo tanto, la 7ª trompeta señala el fin de la gracia y la misericordia, porque ya no hay ningún propósito adicional para la gracia y la misericordia. Dios es la fuente del amor y es el ejemplo perfecto de cómo funciona el amor en todas las circunstancias. Jesús quiere que la humanidad comprenda su intricado proceso para resolver el problema del pecado, porque este drama revela cómo funciona realmente el amor verdadero. El enfoque de Dios para resolver el problema del pecado es complejo. Dios no es superficial ni descuidado. Sus caminos son magníficos, razonables y generosos. A lo largo de la eternidad, los redimidos estudiarán a Dios y sus acciones. Verán que Dios usó la justicia y la misericordia para redimir al mayor número de personas posible. También verán que Él no es egoísta, manipulador ni impuro. Nadie en todo el universo tiene un corazón más puro que la divinidad.
son más desinteresados y humildes de lo que la palabra pueden expresar. Mucha gente abre su Biblia en Apocalipsis 8.1 y concluye que el séptimo sello ocurre justo antes de que suenen las trompetas, porque después de que se abrió el séptimo sello hubo silencio en el cielo durante aproximadamente media hora. Hace siglos, cuando los traductores agregaron número de capítulos y versículos a la Biblia para fines de referencia rápida, dividieron las oraciones en versículos y capítulos según su mejor suposición. Los manuscritos originales de la Biblia no tienen designación de capítulos y versículos. Sin embargo, este esfuerzo inocente ha causado mucha confusión en el libro de Apocalipsis. Apocalipsis 8.1 es el último versículo de la profecía 7 y Apocalipsis 8.2 es el primer versículo de la profecía 8. Recuerde, cada secuencia profética tiene un punto inicial en el tiempo y un punto final en el tiempo, y los eventos dentro de cada profecía ocurren en el orden indicado. Dado que Apocalipsis 8.2 no sigue cronológicamente a Apocalipsis 8.1, Apocalipsis 8.1 ocurre al final de los 1000 años. Una nueva profecía comienza con Apocalipsis 8.2. Profecía 8. Apocalipsis 8.2. Mientras miraba hacia el cielo, vi los 7 ángeles que estaban de pie delante de Dios. A cada ángel se le dio una trompeta de oro. 7 ángeles muy exaltados están delante de Dios. Están de guardia para llevar a cabo la voluntad de Dios en cualquier momento. A estos ángeles se les dieron 7 trompetas en 1994 y están esperando la señal para tocar sus trompetas. Y un juicio terrible impactará la tierra. Creo que los primeros 4 juicios ocurrirán en un periodo de aproximadamente 60 días y caerán en lugares notablemente malvados. Los últimos 3 juicios de las trompetas caerán sobre los malvados. Los primeros 4 ángeles han estado listos para hacer lo que el Señor les pide desde 1994. Están esperando que los 144,000 sean seleccionados y sellados. Esta demora terminará pronto y cuando lo haga, la ira de Dios será liberada. Las primeras 4 sentencias matarán al 25% de la población mundial. Las palabras no pueden describir la muerte, la destrucción y el caos que producirán las primeras 4 trompetas. Apocalipsis 8.3. Mi atención se dirigió hacia el altar dorado del incienso ubicado ante el trono de Dios. Vi un ángel muy exaltado sirviendo en el altar del incienso. Tenía un incensario de oro en la mano. Antes de analizar la importancia de esta escena, es necesario contar con algunos antecedentes sobre los servicios del templo. En los templos terrenales construidos por Moisés y Salomón se utilizaron 2 altares diferentes. Los servicios realizados en estos 2 altares nos enseñan que Dios no perdona el pecado, sino que transfiere la culpa de un pecador arrepentido a los cuernos del altar del holocausto. Este puede ser un pensamiento nuevo, así que considere la siguiente ilustración. Cuando un pecador comete un pecado, la pena por el pecado muerte recae sobre la cabeza del pecador. La única manera que un pecador puede escapar de esta pena es mediante la fe en la gracia de Dios. Antes de que Jesús muriera en la cruz, los pecadores arrepentidos de Israel tenían que pasar por ciertos procesos para ser liberados de su culpa, condenación. Un pecador tenía que presentar un cordero perfecto a un sacerdote en el altar del holocausto. De pie ante ese altar, el pecador confesaba sus pecados poniendo sus manos sobre la cabeza del cordero y declarando sus acciones pecaminosas. Después de la confesión, el cordero del sacrificio era colocado sobre el altar y el pecador le quitaba la vida cortándole la vena yugular. El sacerdote tomó un poco de la sangre del cordero en una copa y roció la sangre sobre los cuernos del altar del holocausto como registro de esta transacción. La culpa del pecador fue transferida a los cuernos del altar a través de la sangre sin pecado y el pecador salió del altar libre de condenación, perdonado. Al final del año religioso, el sumo sacerdote limpiaba el altar del holocausto en el día de la expiación. La culpa acumulada fue transferida del altar a la cabeza de un chivo expiatorio. Y luego un hombre muy fuerte se llevó al chivo expiatorio al desierto. El hombre recibió instrucciones de llevar la cabra a un lugar desolado para que muriera de forma prolongada. En este proceso se destacan 2 puntos. Primero, el pecado en sí no puede ser perdonado, pero la culpa puede ser transferida del poder del pecador al altar del templo a través de la sangre de un cordero perfecto. En segundo lugar, se necesitaba un chivo expiatorio para limpiar el templo de la culpa acumulada. En el día de la expiación, la culpa que se había acumulado en los cuernos del altar era colocada sobre la cabeza del chivo expiatorio y este era llevado a morir. El sistema ceremonial del Antiguo Testamento demuestra 2 verdades. Primero,
se requería la sangre de un cordero perfecto, que representaba a Jesús, para liberar al pecador de la pena del pecado. En segundo lugar, la culpa del pecado recayó en el chivo expiatorio. Este punto confunde a mucha gente. Jesús vivió una vida perfecta para poder proporcionar la sangre sin pecado necesaria para transferir nuestra culpa al actor del pecado. Debido a que el pecado no puede ser perdonado, el actor del pecado debe morir por crearlo. Lucifer sufrirá una muerte prolongada. Debe sufrir y morir por sus propios pecados, así como por la culpa de aquellos que recibieron a Cristo como su Salvador. Ahora que hemos considerado el servicio diario que se lleva a cabo en el altar de bronce y del holocausto, debemos centrar nuestra atención en el altar de oro del incienso y su servicio diario. Trate de tener presente este pensamiento a medida que avanzan los servicios diarios. En el altar de oro del incienso proporcionaba una expiación corporativa, mientras que los servicios diarios en el altar de bronce o del holocausto proporcionaban una expiación individual. Se requerían dos niveles de expiación, dos altares en el templo terrenal debido al tiempo. Cuando Dios inició los servicios del templo en el desierto, la población de Israel excedía a los 2 millones de personas y la nación se hizo mucho más grande más adelante. Por lo tanto, un israelita no podía traer un cordero para el sacrificio al altar del holocausto cada vez que pecaba o en cualquier momento que deseara. Tuvo que esperar en su turno. El Talmud indica que a las 12 tribus se le asignaron periodos de tiempo específicos en los que podían acudir al templo para los servicios en el altar del holocausto. Por ejemplo, supongamos que la tribu de Judá tenía programado su servicio en el altar del holocausto durante el mes de Tishri, el 7º mes del año. Supongamos también que durante el año todo el pueblo perteneciente a la tribu de Judá pecó unas cuantas veces al mes. Debido a que los pecadores no pueden vivir en la presencia de Dios, el Señor proporcionó una manera para que la tribu de Judá estuviera cubierta de la culpa, hasta que les llegara el turno del altar al holocausto. La gracia extendida durante todo el año a la tribu de Judá se produjo a través de los servicios diarios en el altar del incienso. Así es como un sacerdote realizaba un servicio especial en el altar dorado del incienso cada tarde y mañana. Tomó un cordero perfecto de un año del rebaño del templo y lo sacrificó en el altar del holocausto. Luego llevó la sangre al lugar santo del templo y aplicó la sangre del cordero a los cuernos del altar dorado del incienso. Este proceso se llevó a cabo para beneficiar a todo el campamento. La culpa de todo el campamento de Israel, no la culpa de un individuo en particular, era transferida a los cuernos del altar del incienso 2 veces al día. Esta expiación diaria permitió que un Dios que todo lo consume viviera entre los pecadores sin destruirlos. La sangre aplicada a los cuernos del altar del incienso mantuvo la ira de Dios alejada del campamento. Sabemos por las Escrituras que los servicios ceremoniales en el templo terrenal son sombras de los servicios que se llevan a cabo en el templo celestial. Debido a que existe este paralelo, podemos determinar el significado del servicio que Juan describe en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 al 5. Aquí hay una breve explicación. Jesús comenzó a interceder por toda la humanidad, intercesión corporativa ante el altar del incienso el día en que Adán y Eva pecaron. Jesús se interpuso entre la ley de muerte súbita y la pareja culpable. Jesús explicó su intercesión a Adán y Eva cuando los cubrió con pieles de animales. Durante 6,000 años Jesús ha protegido al mundo entero de la ley de la muerte súbita, porque intercedió por nosotros diariamente ante el altar del incienso. Antes de la cruz, Dios requirió que las personas mostraran su fe en el plan de redención de Dios, ofreciendo un cordero perfecto en un altar de holocausto. Abel mostró su fe mediante la obediencia, Caín no. Después de la cruz se terminaron los holocaustos, pero la vida por fe permanece sin cambio. Dios todavía requiere que cada persona entregue su voluntad a la voluntad de Dios. Nos llama a ofrecernos como sacrificio vivo. La intercesión corporativa que comenzó cuando Adán y Eva pecaron pronto terminará. Cuando esto suceda, el incensario del altar del incienso del cielo será arrojado y la ira de Dios, las 7 trompetas, estallará. Dios soltará a los 4 ángeles en los 4 confines de la tierra y sus 4 juicios mortales castigarán al mundo. Sus 4 juicios mortales son la espada, el hambre, la peste y la fiera. Las 7 trompetas contienen estos juicios mortales. Apocalipsis 8:4. Vi un ángel brillante parado en el altar del incienso. Sirvió al Señor como sacerdote. Luego vi a todos los santos de Dios en la tierra rodeados en oración. Estaban ayunando y orando, implorando a Dios que hiciera algo rápidamente,
porque parecía que todo en la tierra estaba a punto de perecer. Los líderes mundiales clamaban por paz y seguridad, mientras los santos oraban fervientemente. Al ángel se le dio mucho incienso. Puso el incienso sobre las barrazas del altar y una nube de dulce fragancia llenó el templo del dulce aroma. Junto con la petición de los santos fue presentado Jesús. Vio toda la situación en la tierra y se conmovió. Había guerra en la tierra, los santos estaban muy ambiciosos y el momento era perfecto. Jesús se quedó pensando profundamente por un momento. Pude ver una profunda agonía reflejada en su rostro. Luego habló al ángel que ministraba en el altar. Dijo: detengan el servicio de expiación corporativa, no habrá más demoras. Dado que esta escena ocurre después de 1798, Jesús está sentado en el trono. Él no es el sacerdote del altar del incienso. No debería sorprendernos que los ángeles sirvan a Dios como sacerdotes, porque los seres humanos también servirán a Dios como sacerdotes. El ángel sacerdote arroja el incensario porque Jesús le dio la orden de hacerlo. ¿Por qué todos los santos están orando? ¿Cuál es la relación entre bajar el incensario y las oraciones de todos los santos? La caída del incensario y la intervención de la intercesión corporativa son la respuesta a las oraciones de los santos. Supongo que un evento que movería a todos los santos de Dios a orar la misma oración al mismo tiempo sería un intercambio nuclear. Pablo dejaba claro en 1 Tesalonicenses 5:3 que cuando la gente dice paz y seguridad, Dios enviará destrucción repentina. Cuando en Apocalipsis 8:3 al 5 ocurre, el mundo estará al borde de la destrucción y los santos estarán orando para que el Señor intervenga. Los líderes mundiales exigirán paz y seguridad y Jesús responderá. Le dirá al ángel que ministre en el altar del incienso: consumado es. El retraso que comenzó en 1994 se acabó. La intercesión corporativa por la tierra terminará. El ángel responderá quitando el fuego del altar y arrojándolo a la tierra. Esta acción dramática indica indignación. La misericordia corporativa ha terminado. El cuarto sello se abrirá y ahora comenzará el tiempo señalado del fin. Apocalipsis 8:5. El ángel que servía en el altar del incienso quitó las brasas del altar y las puso en un incensario. Luego arrojó el incensario a la tierra. Se oyeron truenos ensordecedores que causaban pánico en la gente. Se oyeron voces que salían del suelo y enormes relámpagos furiosos llenaron el cielo. Luego un gran terremoto sacudió violentamente al mundo entero durante varios minutos y luego el mundo entero se detuvo. Cuando se baja el incensario, Jesús inmediatamente dará poder a sus siervos que han sido seleccionados y sellados. Comenzarán los 1260 días asignados a los 2 testigos. Comenzarán los 1330 días asignados para la gran tribulación. El fin de los días comienza cuando cesan los servicios diarios realizados en el altar del incienso. El tiempo señalado del fin es un periodo de tiempo bien definido. Todos verán y sentirán la ira de Dios. El gran día del Señor será terrible. Tengo entendido que desde 1994 4 ángeles han estado frenando los juicios mortales de Dios. Ha habido enormes desastres en la tierra, incluidos terremotos, tsunamis, tornados e incendios. Pero estos no han sido los juicios mortales de Dios. Han sido muestras proféticas de acontecimientos por venir. La diferencia entre un acto aleatorio de naturaleza violenta y la ira de Dios es un mensaje de redención. Hay varios casos registrados en el Antiguo Testamento donde la ira de Dios estalló y miles perecieron. Cuando ocurrían estos casos siempre había un mensaje divino. A medida que nos acercamos al día en que se bajará el incensario, recordemos que el amor perfecto expulsa el miedo. Si permanecemos en Jesús no hay nada que temer. Él ha prometido estar con nosotros hasta el fin del mundo. Dado el alcance y la escala de la destrucción presentada en el libro de Apocalipsis, parece casi imposible que alguien sobreviva a la ira de Dios. De hecho, menos del 50% de la población actual de la tierra vivirá para ver la segunda venida. Sin embargo, en medio de toda la devastación que se avecina, recuerde que Dios es amor. Él ha diseñado cuidadosa y deliberadamente la gran tribulación para salvar al mayor número posible de personas. Y la Biblia dice que una multitud innumerable será redimida. Dios tiene varios objetivos para las 7 trompetas y como hemos comentado, uno de los objetivos será destruir las creencias religiosas de la humanidad. Cuando las personas religiosas descubren que sus creencias religiosas son falsas, los honestos de corazón descartarán sus paradigmas inútiles y abrazarán la verdad de Dios proclamada por los 144.000 profetas y serán salvos. Las primeras 4 trompetas del Apocalipsis, Apocalipsis 8:7.
Jesús les dio señal y el primer ángel tocó su trompeta. Todos en el cielo estaban observando muy concentrados en este pequeño planeta. Llegó una granizada meteórica del cielo que estaba compuesta de rocas en llamas. Las rocas candentes eran inextinguibles, como azufre ardiente. Se quemó una tercera parte de la tierra, se quemó una tercera parte de los árboles y se quemó toda la hierba verde. Los hombres eran impotentes. No pudieron detener la caída de rocas ni apagar los grandes incendios. Millones de personas perdieron la vida en los incendios. Las primeras 4 trompetas se verán como un golpe quirúrgico. Jesús destruirá con precisión miles de lugares notablemente malvados como Sodoma y Gomorra. La Biblia no lo indica explícitamente. Hago esta afirmación por 4 razones. Primero, los juicios de Dios son siempre deliberados, no son actos aleatorios de naturaleza violenta. Cuando se baja el incensario, la respuesta de Dios a la rebelión y la degeneración se verá y sentirá claramente. Los 144,000 profetas del Señor dirigirán a todos al libro de Apocalipsis para que todos vean que la ira de Dios fue claramente predicha. En segundo lugar, Jesús quiere que todos en la tierra escuchen a sus siervos, los 144,000 profetas. No hay mejor manera de abrir los ojos de los oídos de la gente que destruir miles de lugares en todo el mundo que son ampliamente conocidos por su maldad. Jesús utilizará la destrucción de lugares inicuos para captar la atención de la humanidad. Él quiere que todos los escuchen a sus siervos en lugar de a sus líderes religiosos. Conseguir que la gente escuche a los 144,000 en lugar de su clero no será fácil. Para que esto suceda, Jesús expondrá la ignorancia del clero. Las personas de corazón honesto se darán cuenta rápidamente. Pronto se darán cuenta de que sus líderes religiosos no les advirtieron de la ira venidera de Dios porque no conocen la palabra de Dios ni sus planes. En tercer lugar, la profecía 11 establece que Babilonia, un gobierno global venidero, se formará durante la 4ª trompeta porque los líderes del mundo estarán convencidos cuando vean que miles de lugares notablemente malvados han sido destruidos, de que Dios Todopoderoso está muy enojado. La ira de Dios contra la maldad será inequívoca. Basada en la evidencia de la destrucción, los lugares notablemente malvados dejarán de existir. Cuando los líderes mundiales vean que 1.750 millones de personas o más han sido aniquilados, dejarán de lado sus diferencias religiosas y políticas y se unirán en un esfuerzo por apaciguar la ira de Dios. Finalmente, las primeras 4 trompetas afectan la tierra, el mar y los árboles, cosas y lugares físicos. Las últimas 3 trompetas se llaman ayes o maldiciones, porque impactarán directamente a los rebeldes malvados. En otras palabras, si la destrucción de miles de lugares malvados no produce arrepentimiento y reforma, lo único que queda es destruir a los rebeldes desafiantes. Es importante entender que los juicios de Dios estarán mezclados con misericordia durante las 7 trompetas. Este punto se destaca por el uso repetitivo de un tercio. La tercera parte de los árboles se quemará, la tercera parte de los barcos se hundirá y la tercera parte del día quedará sin luz. De hecho, un tercio se menciona 2 veces en las 7 trompetas. Jesús nos asegura una docena de veces que aunque su ira es grande, es más que generoso. En lugar de destruir 2 tercios de todo, Jesús perdona 2 tercios de todo. Para apreciar este punto, tenemos que examinar algunos pasajes del Antiguo Testamento para comprender la antigua práctica de perdonar 1 tercio y destruir 2 tercios. Durante los tiempos del Antiguo Testamento, un rey conquistado podía sentir que alguna gracia podría ser merecida o políticamente conveniente. Si es así, normalmente perdonaría 1 tercio de sus enemigos. Note este texto. David también derrotó a los moabitas, los hizo acostarse en el suelo y los midió con un trozo de cuerda. Cada 2 tramos de ellos fueron ejecutados y al 3er tramo se les permitió vivir. Entonces los moabitas se sometieron a David y pagaron tributo, pagaron sus impuestos. El rey David fue tan generoso como sabio. Perdonó a 1/3 de los moabitas por 2 razones redentoras. Primero, sintió que los moabitas sobrevivientes podrían cambiar de opinión y pagar con gusto su tributo impuesto si se les perdonaba la vida. Es sorprendente lo que la gente se puede hacer cuando está motivada por la gratitud. En segundo lugar, David no quería eliminar una porción significativa de su base impositiva. David sabía que los moabitas se recuperarían de esta guerra y poblarían su nación tribal. Los impuestos futuros significarían ingresos futuros adicionales para el tesoro de Israel. Entonces David perdonó a 1/3 de los moabitas. Ahora observe cómo Jesús aplicó el principio de 1 tercio.
2/3, cuando destruyó Jerusalén durante los días de Nabucodonosor. Por tanto, vivo yo, declara el Señor soberano, que habéis profanado mi santuario con todas vuestras imágenes viles y abominables prácticas. Yo mismo le retiraré mi favor. No te miraré con lástima ni te perdonaré. La tercera parte de tu pueblo morirá de pestilencia o perecerán de hambre dentro de ti. Una tercera parte caerá de espada fuera de tus muros y un tercero los dispersaría a los vientos y los perseguiré con la espada desenvainada. Este último texto es otra confirmación de la antigua costumbre de perdonar a una tercera parte y destruir 2/3 partes. En toda la tierra, declara el Señor, 2/3 partes serán derribadas y perecerán. Sin embargo, quedará en él una tercera parte. A la luz de la destrucción típica, 2/3, la destrucción repetitiva de 1/3 en el Apocalipsis tiene sentido. Este lenguaje nos revela que las 7 trompetas son de naturaleza redentora. Las 7 trompetas estarán mezcladas con misericordia. En lugar de destruir justificadamente 2/3 de todo, el Señor frenará su ira destruyendo solo 1/3. Jesús es doblemente generoso. Por supuesto, cuando está la ira de Dios, muy pocas personas pensarán que Jesús es generoso, pero la ignorancia del hombre no tiene relación con las acciones de Dios. Si Dios destruyó 2/3 de todo durante las 7 trompetas, sus acciones estarán justificadas a los ojos de los ángeles observadores, porque hablando corporativamente, el mundo de hoy es muy similar al mundo de los días de Noé, más allá de la redención. El juicio de la primera trompeta será granizo de fuego mezclado con sangre, es decir, irá mezclada con la sangre intercesora del Cordero. Esta mezcla también indica misericordia redentora y contraste con la ira de Dios durante las 7 copas, donde no hay mezcla de misericordia. Afortunadamente, Jesús salva del fuego a 2/3 del mundo durante la primera trompeta. Los supervivientes llegarán rápidamente a la conclusión de que la destrucción de lugares especialmente malvados no fue un acontecimiento aleatorio de la naturaleza. Mucha gente mala se apartará de sus caminos y buscará al Señor con arrepentimiento y corazón contrito. Apocalipsis 8 al 9. Jesús dio una señal y el segundo ángel tocó la trompeta inmediatamente. Un gran asteroide surgió del cielo a una velocidad tremenda e impactó contra el océano. 1/3 de los barcos fueron destruidos por el impacto resultante, pero el daño más grave fue causado por una imponente pared de agua que salió corriendo de la zona de impacto. Tenía varios cientos de pies de altura. El tsunami pronto alcanzó todas las ciudades costeras en la orilla del océano, lo que provocó una devastación total. Enormes olas de agua atravesaron el océano y miles de ciudades costeras alrededor del océano quedaron totalmente destruidas. Debido a la fricción atmosférica, el asteroide estaba muy caliente en el momento del impacto, tan caliente que hirvió el oxígeno del agua. Como resultado, 1/3 de las criaturas que vivían en el océano murieron a causa de la onda de choque, del agua hirviendo o de la pérdida del oxígeno. Poco después del impacto, el agua se volvió roja como sangre. Las algas rojas prosperan en agua con deficiencia de oxígeno. Cuando esta alga tóxica florece, hace que el agua parezca sangre. Cuando las criaturas marinas comen las flores, una toxina en las algas mata a las criaturas. Cuando los pájaros y otras criaturas comen peces muertos por la toxina, también mueren. Piensen en las consecuencias de este juicio. Miles de ciudades anteriormente ubicadas alrededor del borde del océano serán arrasadas. El comercio internacional cesará, los puertos marítimos ya no existirán y las economías del mundo colapsarán. Piensen en aquellos que tienen propiedades en San Juan, lo que va a pasar, y los que tienen grandes mansiones en los océanos, ¿qué les va a pasar? Piensen, van a ser destruidas. El mundo quedará en shock. Primero hubo un terremoto global, luego vino el fuego inextinguible del cielo y ahora enormes muros de agua destructiva. Los 144,000 le dirán al mundo que la ira de Dios es proporcional a la maldad que azota la tierra y que se avecinan más juicios. El próximo juicio será el de envenenar el agua potable. Mucha gente maldecirá a Dios, otros gritarán que Dios es odioso y cruel. ¿Cómo puede un Dios de amor hacer tales cosas? La Biblia declara que Dios es amor. Esto significa que las acciones de Dios son siempre y para siempre consistentes con los principios del amor. Si examinamos de cerca el comportamiento de Dios, encontraremos que el Dios que murió en la cruz por nuestros pecados es el mismo Dios que destruyó el mundo en los días de Noé y mató al primogénito en Egipto. Jesús murió voluntariamente en la cruz porque amó tanto al mundo y porque nos amó tanto de que lo conociéramos. Con un poco de esfuerzo podemos comprender adecuadamente el amor de Dios. El amor es más que una emoción de buena voluntad y bondad. El amor es el equilibrio entre la justicia y la misericordia.
Cuando decimos que Dios es amor, estamos diciendo que Dios está comprometido con los principios de rectitud, equidad y altruismo. Cuando decimos que Dios tiene ira, estamos diciendo que Dios ejecuta justicia cuando la rectitud, la equidad y el altruismo se ven amenazados. Considera el diluvio en los días de Noé, un Dios de amor, destruyó al mundo entero, hombres, mujeres y niños, cuando la mayoría de la gente se volvió malvada, desafiante y violenta. Dios odia ver que individuos y naciones se autodestruyan mediante la degeneración, la rebelión y la inmoralidad sexual. Dios es paciente y no quiere que nadie perezca. A veces olvidamos que Dios ama a las generaciones venideras tanto como ama a la generación actual. En ocasiones, Dios ha destruido generaciones decadentes para que las generaciones futuras puedan verse libres del pesado yugo del sufrimiento que el pecado impone a las generaciones siguientes. Recuerde, la carga del pecado se vuelve más extrema con cada generación. Los pecados de los padres se transmiten en la tercera y cuarta generación. Con el tiempo, las consecuencias del comportamiento decadente se vuelven exponenciales. El pecado es como la gravedad, crea un vórtice descendente que arrastra a todos, incluidos a los inocentes, a las garras del dolor, el sufrimiento, la enfermedad y la muerte. Para detener el vórtice vicioso, Dios interviene con destrucción. Cauteriza el cáncer del pecado para que las generaciones futuras puedan tener la oportunidad de vivir sin el bagaje acumulado, adicción, ignorancia, idolatría, pobreza y crueldad, transmitido de la generación anterior. Cuando la mayoría de las personas se vuelven sexualmente inmorales, desafiantes y violentas, un Dios de amor se da cuenta y responde en consecuencia. El pueblo de Dios, a veces destruido junto con la gente generada, su ira contra la maldad no discrimina. Por ejemplo, cuando Dios envió al rey Nabucodonosor contra Jerusalén, el rey pagano mató a muchos del pueblo de Dios y llevó cautivo a Babilonia a algunos jóvenes como Ezequiel y Daniel. Cuando destruyó el mundo en los días de Noé, miles de niños inocentes perecieron. La ira de Dios es como la destrucción indiscriminada de una bomba atómica. Esto no significa que todos los destruidos por la ira de Dios estén condenados para siempre. La causa de la muerte no es importante para Dios. Lo que le importa es que también nos conformamos a sus dos mandamientos. Amar a Dios con todo tu corazón, mente y alma y a tu prójimo como a ti mismo. Ya sea que una persona muera por enfermedad, crimen, accidente o durante una expresión de la ira de Dios, la causa de la muerte no tiene nada que ver con su destino eterno. En cada situación, Dios juzgará cuidadosa y reflexivamente a todas las personas según sus acciones. Los 144,000 profetas le dirán al mundo que la ira de Dios es consistente con su amor, porque en el corazón de Dios hay un equilibrio perfecto entre justicia y misericordia. La mayor parte del mundo responderá con ridículo y odio. Los 144,000 también le dirán al mundo que Dios ha sido testigo de nuestro comportamiento corporativo y que sus acciones son proporcionales a nuestra maldad y rebelión. Esto sorprende a mucha gente. Ellos replicarán: ¿somos realmente tan malos ante los ojos de Dios? Los 144,000 animarán a la gente a arrepentirse de sus malos caminos y a hacer las paces con Dios. Explicarán que Jesús exige adoración porque Él es el creador de la vida y nuestro redentor. Los 144,000 declararán que Dios es soberano y exige que todos obedezcan sus mandamientos. Desafortunadamente, el testimonio de los 144,000 ofenderá a muchas personas y rechazarán la oferta de salvación de Dios. Apocalipsis 8:10. Jesús dio una tercera señal y el tercer ángel tocó la trompeta. Una gran estrella que tenía una larga cola como la de un cometa cayó del cielo e impactó contra un continente. Este impacto de asteroide liberó una cantidad de energía que superó los 10 millones de bombas atómicas. Parecía que la propia Tierra se rompería en pedazos porque el impacto fue tan grande. Se desprendieron enormes placas tectónicas, ondas terrestres y enormes réplicas irradiaron desde la zona del impacto a velocidad muy alta. Las ondas terrestres rompieron acuíferos subterráneos, cortaron pozos de agua, sistemas sépticos y campos de lisivación de aguas residuales. Los desechos tóxicos que se pensaba que estaban enterrados de manera segura en las profundidades de la tierra se derramaron de los contenedores, se filtraron a los acuíferos y un tercio de los ríos y manantiales de agua se volvieron venenosas. En una semana, decenas de miles de personas murieron por beber agua amarga. Debido a que las primeras 4 trompetas son ataques quirúrgicos dirigidos a lugares particularmente malvados, creo que este asteroide golpeará un continente o nación que Dios encuentre particularmente ofensivo.
Apocalipsis 8:11. La gente llamó a este asteroide la estrella de la muerte. El nombre de la estrella es Ajenjo. La palabra significa agua venenosa. Millones de personas que se enfrentaban a una muerte agonizante debido a la deshidratación bebieron el agua y murieron. Apocalipsis 8:12. Jesús dio una cuarta señal y el cuarto ángel tocó la trompeta. Parecía que todos los volcanes que rodeaban la cuenca del Pacífico entraban en erupción. Este anillo de fuego arrojó a la atmósfera cientos de millones de toneladas de ecciones y hollín. La cantidad de ceniza y hollín era tan grande que la luz del sol no podía atravesar las nubes. Los vientos de alta velocidad, la corriente en chorro, arrastraron ceniza y hollín por todo el mundo. Como resultado, el tercio medio de la tierra no recibió la luz del sol, la luna ni las estrellas. Al principio la oscuridad era silenciosa, inquietante y surrealista. Con el paso de la semana, los supervivientes empezaron a comprender que la cosecha pronto se arruinaría. Los temores sobre qué comer se volvieron primordiales cuando la gente se dio cuenta de que había comenzado la hambruna global. Apocalipsis 8:13. Mientras observaba esta horrible escena, escuché gritar al cuarto ser viviente que tenía cara de águila voladora. Gritó a gran voz: ¡ay! Aflicción, aflicción. Los 3 juicios restantes serán peores que los primeros 4. Me sentí mal del estómago, no podía soportar ver esto por mal tiempo. Juan escuchó el Espíritu Santo anunciar 3 ayes más. Las últimas 3 trompetas son maldiciones peores que las primeras 4 trompetas. Las últimas 3 trompetas son maldiciones dirigidas a los malvados, porque Jesús intensifica su esfuerzo para lograr que los malvados se arrepientan de sus malos caminos. Él quiere que todos acepten el testimonio de los 144,000, honren y adoren a sus creadores y reciban la vida eterna. Apocalipsis 9:1. Aproximadamente 7 meses después de la trompeta, vio una estrella caer, cuarta trompeta. Jesús dio la señal y el quinto ángel, que del cielo a la tierra estaba ubicado en el templo del cielo, tocó su trompeta. Según Daniel 12:12, la gran tribulación durará 1335 días. Este número se puede dividir en 3 segmentos de 445 días. Si Jesús perdona a la humanidad manteniendo a Lucifer en el abismo durante 2/3 del tiempo asignado para la gran tribulación, el diablo aparecería en el día 891. Aunque la Biblia no indica cuándo sonará la quinta trompeta, sí sabemos que 1/3 se usa 12 veces durante las 7 trompetas para indicar la misericordia de Dios. Debido a que las últimas 3 trompetas son maldiciones, ayes sobre los rebeldes, desafiante es razonable suponer que las últimas 3 trompetas podrían limitarse al último tercio del tiempo asignado para la gran tribulación. Si así, el tiempo entre las trompetas 4 y 5 sería de aproximadamente 27 meses. Para apreciar el juicio y la quita de trompetas es necesaria alguna información de trasfondo. Cuando Jesús crió a los ángeles, Lucifer fue el primer ángel creado, el más alto y el más brillante. Era un ser glorioso, muy feliz y contento antes de pecar. Con el tiempo, Lucifer tuvo celos de Miguel, Jesús, y se alejó del amor y la autoridad de Dios. Lucifer codiciaba las prerrogativas que pertenecían solo a Miguel, Jesús. Examinaremos cuidadosamente este asunto en la profecía número 12. Cuando quedó claro que el Padre no concedería los deseos de Lucifer, Lucifer se amargó a medida que la ira y los celos de Lucifer crecieron, buscó simpatizantes. 1/3 de los ángeles se unió a Lucifer y se produjo una revuelta en el cielo. Esta revuelta hizo que Dios expulsara del cielo a Lucifer y sus seguidores. Después que Dios expulsó a Lucifer del cielo, Jesús crió a Adán y Eva. Lucifer se aprovechó de Eva en el jardín del Edén, junto al árbol del conocimiento del bien y del mal, y astutamente la llevó al pecado. Adán amaba a Eva y pecó a propósito porque no quería separarse de Eva. Más tarde Caín, el hijo primogénito de Adán y Eva, mató a su hermano Abel por celo. Esta secuencia de acontecimientos revela una verdad profunda. Los pecadores se convierten en depredadores cuando no pueden tener lo que quieren. Lucifer se aprovechó de ángeles inocentes. Lucifer se aprovechó de la inocente Eva. Caín se aprovechó del inocente Abel. De hecho, la naturaleza depredadora del pecado llegó a ser tan horrible que Dios tuvo que destruir el mundo entero en los días de Noé. El pecado solo se controla mediante la muerte. Por eso, la pena por el pecado es la muerte. No hay otra manera de detener la naturaleza depredadora del pecado. Unos 4,000 años después de la creación del mundo, Jesús nació y tomó forma humana.
El odio de Lucifer hacia Jesús no había cambiado. Es por eso que Lucifer hizo todo lo que estuvo a su alcance para destruir al niño Jesús al nacer. Considere la secuencia. Lucifer trabajó a través del rey Herodes en un intento de destruir a Jesús cuando era un niño. Cuando esto falló, Lucifer trabajó a través de líderes judíos para crucificar a Jesús. Y el diablo hizo todo lo que estuvo a su alcance para mantener a Jesús en la tumba. Cuando Jesús ascendió al Padre el domingo de resurrección, Lucifer se negó a cederle su posición a Jesús como príncipe de este mundo. Hubo otra guerra en el cielo y Lucifer y sus ángeles fueron expulsados del cielo para siempre y arrojados al abismo de la tierra. Nota, en tiempos bíblicos se pensaba que el abismo era el reino de los espíritus, una región ardiente ubicada bajo una tierra plana, la fuente de dragones y volcanes que escupen fuego. Desde el domingo de resurrección, el diablo y sus demonios no se les ha permitido mostrarse en el cielo o en la tierra, aunque el diablo y sus demonios han sido confinados en el reino de los espíritus, el abismo, son libres de realizar sus travesuras demoníacas. De vez en cuando los demonios han podido escapar del abismo tomando el control de un ser humano a posesión demoníaca, pero no pueden aparecer físicamente. El diablo y sus ángeles saben cómo controlar a un ser humano. Por lo general utilizan como herramientas cosas que alteran la mente: alcohol, drogas, música, pornografía, glotonería, inmoralidad sexual, avaricia o amor al dinero con gran éxito. Estas y otras tentaciones son una puerta de entrada a la posesión demoníaca. Juan vio un ángel volar del cielo a la tierra cuando sonó la quinta trompeta. El ángel se dirigió a la puerta del abismo y le dio a Lucifer la llave de su prisión. El diablo y sus demonios estarán extasiados cuando suene la quinta trompeta, porque podrán escapar del confinamiento del reino espiritual y aparecen físicamente ante los seres humanos. Jesús liberará al diablo y a sus ángeles del abismo por al menos dos razones. Primero, Jesús quiere que la gente de la tierra realmente vea al enemigo de Dios y del hombre. En segundo lugar, Jesús quiere que el universo experimente un gobierno creado por un pecador sobrenatural que ejercerá autoridad y poder absolutos. La enorme diferencia entre el gobierno de Lucifer y el gobierno de Dios serán estudiadas a lo largo de la eternidad. Apocalipsis 9:2-3. Cuando el diablo abrió la puerta del abismo, vio una nube que se le baja desde el abismo que parecía humo de un horno gigantesco. El diablo y sus demonios eran tan numerosos que desde la distancia parecía un enjambre gigante de langostas y oscurecían el cielo. Aunque habían sido liberados físicamente del abismo, Jesús limitó sus actividades. Por ejemplo, solo podían torturar a personas que no habían recibido el sello de Dios. La quinta trompeta ocurrirá aproximadamente 2 años y medio, 891 días, después de que comience la gran tribulación. Antes de la quinta trompeta, los 144,000 presentará el evangelio de Jesús al mundo entero. El evangelio polarizaría a la gente de la tierra en 3 grupos distintos de personas: los santos, los malvados religiosos y los malvados no religiosos. Por supuesto, los santos son personas que abrazan el evangelio de Cristo. Los malvados religiosos son personas que insisten en permanecer leales a su herencia religiosa. Y el tercer grupo, los malvados no religiosos, son personas que se niegan a adorar a Dios o a tener cualquier conexión religiosa. Ateo, agnóstico, otra clase de personas que son ese grupo. Cuando el diablo aparezca físicamente ante la humanidad, sus elocuentes poderes de mascarada y obrador de milagros engañarán fácilmente a los malvados religiosos. Al necesitar un salvador pero odiar al evangelio de Jesús, muchos de los malvados religiosos abrazarán al diablo como si fuera Dios todopoderoso. Para ganarse el respeto de las personas religiosas, Lucifer desplegará todo tipo de poderes sobrenaturales y hará cosas que solo Dios todopoderoso puede hacer. Por ejemplo, hará descender fuego del cielo a voluntad. Sobre la base de su gloriosa aparición y maravillosos milagros, millones de personas religiosas malvadas serán engañadas. Aceptarán al diablo como Dios todopoderoso y pondrán su fe en él, porque ver para creer. A Lucifer no se le permite torturar a nadie que tenga el sello de Dios, los 144,000 y los santos durante la quinta trompeta. Por supuesto, no torturará a aquellos que creen que Él es Dios, los malvados religiosos. El diablo atacará a las personas no religiosas porque quiere eliminar a su oposición. El objetivo de Lucifer es el dominio global en 5 meses y este esfuerzo requiere que elimine rápidamente a su oponente.
Jesús limitará el asalto de Lucifer durante 5 meses. No se le permitirá matar a nadie. Sin embargo, Jesús permitirá que los demonios de Lucifer inflijan un dolor indescriptible a los malvados no religiosos. Y esto los obligará y a su familia a tomar una decisión. Algunos de los malvados no religiosos abrazarán el Evangelio, adorarán a Jesús y serán salvos. La mayoría, sin embargo, capitulará y adorará al diablo como Dios Todopoderoso. Apocalipsis 9, 4 al 6. Durante la quinta trompeta, al diablo y sus demonios no se les permitió dañar los elementos físicos de la tierra, como cultivos, plantas o árboles. De lo contrario, el diablo destruirá todos los medios de supervivencia antes de la segunda venida. Además, a los demonios no se les permite dañar a los 144,000 ni a nadie más que haya recibido el sello de Dios. A los demonios de Lucifer no se les permite matar a nadie. Podían torturar a la gente durante 5 meses, pero no podían matarlos. Vi cómo la gente sufría agonía por la tortura. El dolor se puede comparar con el dolor abrasador de la picadura de un escorpión cuando golpea a un hombre. Su agonía fue insoportable. Los hombres ansiaban morir, pero la muerte los eludía. Permanecieron atrapados en su agonía hasta que tomaron una decisión. Este tormento en la quinta trompeta es similar al momento en que Dios soltó serpientes venenosas sobre un Israel rebelde en el desierto. La curación se produjo cuando los moribundos reconocieron su necesidad de un Salvador. Por la fe, cuando miraron la serpiente de bronce que Moisés había puesto en el asta, fueron curados del veneno que los estaba matando. Cuando suene la quinta trompeta, casi todos en la tierra habrán tomado una decisión: sí, no o ignorar sobre el Evangelio de Jesús. Para desafiar la decisión de los malvados, Jesús libera al diablo del abismo. La aparición física de Lucifer será un engaño muy fuerte y convincente para aquellos que dijeron no al Evangelio que presentaron los 144,000. Pablo predijo que se enviaría un fuerte engaño a los malvados porque se negaron a amar la verdad y ser salvos. Porque los malvados aman las tinieblas y la mentira, Jesús soltará al rey de las tinieblas y la mentira y tendrán que adorarlo. Jesús permitirá que el diablo torture a los malvados no religiosos para que este grupo pueda ser empujado a tomar una decisión final. En la segunda venida habrá solo 2 grupos de personas, ovejas y cabras. Por tanto, el grupo no religioso debe disolverse. Considere cómo el tormento demoníaco pondrá a una persona no religiosa en el valle de la decisión. Siempre que un demonio pica o una persona no religiosa, el dolor será insoportable. El demonio dirá: adora a Dios, Lucifer, y tu dolor desaparecerá. Uno de los 144 le dirá a la víctima: arrepiente de tu rebelión y entrega tu vida a Jesús. Adora a tu Creador y tu dolor desaparecerá, porque Lucifer no puede dañar a quienes tienen el sello de Dios. El dolor empujará al grupo no religioso a tomar una decisión a favor o en contra del Evangelio de Jesucristo. Dios es deliberado y tiene un propósito en todo lo que hace, y las 7 trompetas no son una excepción. Jesús informará a cada persona en la tierra a través del misterio de los 144,000 siervos que las 2 leyes del amor de Dios no son opcionales. Cada persona que desee participar en su reino venidero debe amar a Dios con todo su corazón, mente y alma, y a su prójimo como a sí mismo. Cuando Dios informa a un ser humano de su voluntad, y si ese ser humano rechaza la iluminación, Dios no puede hacer nada más por esa persona. Durante 2 años y medio, los 144,000 presentarán fielmente el Evangelio de Jesús. La iluminación de Dios al sonar la quinta trompeta, Lucifer y sus demonios serán liberados del abismo. La comparación entre el ministerio de los 144,000 y los esfuerzos del diablo y sus seguidores será sorprendente. Las circunstancias obligarán a cada ser humano a tomar una decisión. Cada persona elegirá someterse a la autoridad de su Creador o elegirá someterse a Lucifer. Al final de las 7 trompetas, todos servirán a uno de los 2 amos. Apocalipsis 9, 7 al 9. Cuando Lucifer y sus ángeles fueron liberados del abismo, parecía un enjambre gigante de langosta descendiendo sobre la tierra. Cuando se acercaron, parecían jinetes a caballo preparados para la batalla. El diablo parecía ser un gran rey rodeado por una poderosa hueste angelical. La expresión de su rostro era intensa. Estaba en una misión para tomar el control de la tierra. En la cabeza, los demonios llevaban algo que parecían coronas de oro. Estas coronas indicaban que eran superiores a los seres humanos. Tenían autoridad sobre la humanidad.
sus rostros se parecían a rostros humanos y eran algo hermoso, pero también de apariencia aterradora. Versículo 8, su cabello era hermoso, largo y suelto como el cabello de las mujeres, pero sus dientes tenían forma de dientes de león. En conjunto, esta caricatura significa que los demonios de Lucifer serán atractivos pero mortales. Tenían corazas que parecían corazas de hierro y el ruido de sus alas eran potentes como el estruendo de muchos caballos y carros que se lanzan a la batalla. Estas descripciones son reveladoras. El diablo y sus ángeles tienen inteligencia y poderes muy superiores a los de la humanidad. Las balas no pueden matar a los demonios, los terroristas suicidas no pueden detenerlos. El mundo quedará indefenso y vulnerable a la autoridad superior de Lucifer y sus ángeles. Los santos saben que su única esperanza de supervivencia reside en Jesús. Bueno, continuaremos el segundo estudio. Pues ya hemos llegado a una conclusión del primer estudio y espero que me vayan entendiendo todas estas cosas para que estén preparados para que el Señor selle su vida para siempre y no le toque nada. Bueno, gracias por la oportunidad que me dio de poder escuchar y que la bendición del Padre que estén sobre su hogar y que las riquezas de su reino también estén en su corazón y en su mente y piensen que las cosas van en virtud de mejorar, empeorar y que tenemos que estar agarrados de nuestro Señor verdaderamente, todos nosotros amándonos los unos a los otros y unidos para poder esperar a nuestro amado Señor y Salvador, Yeshua, Jesús. Bye bye, que el Señor me los guarde y me los bendiga.